Saludos estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a tratar un tema que se llama la flexión, es decir, fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Si te gusta el video, dale like, comparte y comenta. Bien, empecemos. Como hablamos ahorita, vamos a tratar las fuerzas en vigas, o sea, la flexión. Y antes de empezar con la flexión, queremos ver otros efectos, como son las fuerzas axiales, que viene del inglés axis, que significa ejes. Bien, las fuerzas axiales, como su nombre lo dice, están dirigidas paralelas al eje. Como podemos ver aquí, esta fuerza es paralela al eje del elemento, por eso se llama una fuerza axial. Esta también es paralela al eje, también es una fuerza axial, pero una es de compresión y la otra es de tensión. Es decir, hay dos tipos de fuerzas axiales, la de compresión y la de tensión. Sin embargo, hay otras fuerzas que se llaman fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes son aquellas que están dirigidas perpendicular al eje. A diferencia de las que están dirigidas al lado del eje, estas son perpendicular al eje. Y estas fuerzas cortantes son las que producen la flexión. Esto que vemos aquí es una viga. Si volvemos atrás, cuando un elemento está mayormente sometido a compresión, se dice que es una viga, una columna. Sí, mayormente sometido a compresión, se dice que es una columna. Cuando está sometido a tensión, se dice que es un tensor. Bueno, las fuerzas que producen compresión lo que tienden es a aplastar el elemento, aplastarlo, achicarlo, ¿no? Las que producen la tensión son las que tienden a estirarlo, a alargar el elemento. Sin embargo, las fuerzas cortantes tienden a curvar el elemento, a producir una curvatura. Aquí es decir, son fuerzas que tienden a cortarlo perpendicularmente en su eje. Pues bien, esas fuerzas cortantes, ¿cómo se definiría? Bueno, son las fuerzas, si hacemos una sección acá y cortamos el elemento en la sección XX y lo cortamos, veríamos que el elemento tiende a cortarse, a romperse. Es decir, una fuerza cortante tiende a producir un deslizamiento de dos superficies contiguas del elemento estructural, es decir, a resbalar una contra la otra. Es decir, es el efecto de la fuerza cortante, ¿verdad? Entonces, si nosotros comparamos el caso anterior, donde tenemos fuerzas que comprimen y fuerzas que cortan, es decir, esas fuerzas que están ahí tienden a cortar el elemento. Cuando un elemento está mayormente comprimido, se dice que es una columna, ¿no? Si el elemento está mayormente sometido a fuerzas cortantes, es una viga. Pero mucha gente tiende a creer, muchos, que las columnas siempre son verticales y las vigas siempre son horizontales. Sin embargo, el efecto que producen es lo que dice si es columna o es viga. No siempre una columna, una viga tiene que ser, desde el punto de vista estructural, claro, tiene que ser horizontal. Por ejemplo, esto a simple vista es un muro de contención que está acá, conteniendo, digamos, agua, o puede ser tierra también, suelo. Sin embargo, aquí hay aparentemente una columna. Desde el punto de vista visual es una columna, está vertical, pero desde el punto de vista estructural se comporta como una viga, porque todas las fuerzas de empuje que produce el agua son perpendiculares al eje del elemento. Lo que quiere decir que la carga de compresión que hay aquí es muy pequeña con relación al empuje que hace el agua en la dirección perpendicular a ella. Por lo tanto, se puede decir que esto es una viga vertical, porque el efecto que produce o que recibe es mayormente de fuerzas cortantes. Bien, ¿qué produce la flexión? El concepto que vemos aquí se llama momento flexionante. ¿Qué es un momento flexionante? Bueno, un momento flexionante es la tendencia de una fuerza a producir giro alrededor de un punto o eje dado. Por ejemplo,
vemos esta figura aquí. Eso es un apoyo a esa viga que está acá, está empotrada en un punto A, en el apoyo A. Y a una distancia desde el apoyo hacia la fuerza, una distancia D del apoyo a la fuerza. Esa fuerza lo que hace es que produce o tiende a producir un giro alrededor del punto A, como si se quisiera volcar, la viga se quiere volcar, ¿verdad? Entonces, ahí se está produciendo un efecto de giro, o lo que parece un efecto de giro producido por esta fuerza. Bien, ¿cómo se determina un momento? Un momento no es más que una fuerza multiplicada por una distancia perpendicular. Como vemos aquí, desde el punto A hasta donde se coloca la fuerza, hay una distancia D y una fuerza perpendicular a B. De manera que un momento es esa fuerza P por la distancia perpendicular desde el punto A. Ese es un momento respecto al punto A. ¿Cuáles son los signos de un momento? Bueno, si el giro que se tiende a producir es un giro en el sentido antihorario, o sea, al revés, antihorario, es un momento positivo. Si el giro es en sentido horario, el momento es negativo. Es decir, que los momentos positivos se producen cuando el giro tiende a girar o tiende a producirse en sentido contrario de la manecilla del reloj. Entonces, por eso vemos aquí que aquí hay una flecha en forma de círculo indicando que los momentos son positivos cuando giran en sentido contrario de la manecilla del reloj. Para las fuerzas sigue siendo lo mismo. Hacia la derecha en X es positiva, hacia arriba en Y es negativo, positivo también. Lo contrario sería negativo, positivo a la derecha y positivo hacia arriba. Hacia abajo sería negativo. Las unidades de momento, como es lógico, fuerza por distancia significa kilogramos por metro, así, unidad de fuerza por unidad de longitud, fuerza por distancia, kilogramos, metro. Puede ser también tonelada, metro. Puede ser también libra-pie, kilo libra-pie. Y cualquier unidad que sea fuerza por distancia. Ahora vamos a ver, por ejemplo, varios tipos de ejemplos que puede producir un momento, o que se puede producir un momento. Por ejemplo, aquí tenemos una viga, que fue la que vimos ahorita. Tenemos aquí una distancia D y una fuerza perpendicular. El momento con respecto al punto A, porque hay que referirse a qué punto, porque si hubiera otro punto por aquí, o aquí en el centro, en cualquier lugar, entonces sería otro momento diferente. Pero respecto a ese punto A, esa fuerza produce un momento negativo, porque está a favor de la manecilla del reloj. Y sería P por D, fuerza por distancia. Sería M respecto al punto A, sería negativo P por D. Ahora bien, como definimos al momento una fuerza por una distancia perpendicular, cuando la fuerza no es perpendicular, ¿qué está pasando ahí? Bueno, simple y llanamente, como el momento lo produce una fuerza perpendicular a la distancia que estamos midiendo, esta que está acá, que se llama P coseno, porque lo que hicimos fue descomponer esa fuerza, ¿verdad? Tiene un ángulo θ aquí, descomponemos la fuerza en P coseno de θ, la horizontal, y en P seno de θ, la vertical. La que está produciendo un momento es la componente vertical, que es perpendicular a D. Sería momento en A, negativo todavía, giro negativo, ¿verdad? Por lo tanto es negativo. La fuerza en este caso es P seno de θ. Con la distancia perpendicular es D. Esta que está aquí, que es P coseno de θ, no produce giro, sino que produce compresión, que es otro efecto que no estamos tratando aquí, solo compresión. Pero la que produce el momento es P por C. Si nos vamos a esta figura que está aquí, donde la que no es perpendicular ahora es la barra, la que es inclinada. La que es inclinada es la barra. Pero fíjense que la distancia es horizontal y la fuerza es vertical. Aquí, igual que en el primero, fuerza por distancia perpendicular. Aquí es fuerza por distancia perpendicular. Aunque la barra no sea perpendicular, la distancia sí lo es. Por lo tanto es fuerza por distancia perpendicular. Sea P por D. Y es negativo también.
Todo lo que están ahí son negativos porque giran en sentido horario. MA menos P por D. Pero fíjense qué pasa aquí. D aquí y P no son perpendiculares. Aquí sí. Pero P y D son perpendiculares. Aquí no. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos a D. ¿Qué hacemos con D? Bueno, tenemos aquí D coseno, la que es adyacente al ángulo, D coseno del ángulo θ, y la que es opuesta, D seno del ángulo θ. Ahí está la componente de la distancia. La distancia está decompuesta en dos distancias, una vertical y una horizontal. Bueno, ¿quién produce el giro? La que es perpendicular. P por D coseno. Y decimos que el momento en A es menos P por D coseno. Lo que quiere decir que siempre será así. Aquí tenemos otra figura. Esta figura es una especie de pórtico. ¿Por qué es un pórtico? Porque tiene combinación de columnas, vigas, columnas, es decir, tiene elementos en dos direcciones. Cuando no es una sola dirección, sino que hay más de una dirección, entonces se convierte en un pórtico. Y está empotrada en este punto de acá abajo. Aquí hay una distancia que va del centro de la columna aquí al centro de la otra que está acá. De acá a acá. Y una desde el apoyo hasta acá donde está la fuerza. Quiere decir que la distancia que hay de aquí a esa componente vertical, fíjense que ahora yo decompuse otra vez la fuerza P en una componente horizontal que es P coseno de θ y una vertical que es P seno de θ. La distancia que hay perpendicular a la P coseno de θ es D2. Fíjense. D2 es horizontal, P seno de θ es vertical. O sea que la distancia perpendicular es D2 a la fuerza P seno de θ, que es la componente de la fuerza vertical, ¿verdad? Y a la componente horizontal, desde la componente horizontal hay una distancia perpendicular, o sea, vertical, hacia el apoyo A desde 1. Aquí se producen dos momentos. La componente horizontal produce un giro positivo en sentido desde acá. Si lo ponemos desde acá, es un giro positivo, ¿verdad? En sentido contrario de la manecilla de reloj, P coseno de θ por la distancia de 1. Y un giro negativo, si podemos ir de aquí, de la fuerza P seno, es negativo porque está en sentido de la manecilla de reloj, es negativo, entonces sería P coseno de θ en giro positivo por D1. Y P, ese P coseno de θ por D1. Y aquí P seno de θ por D2 negativo. Es decir, que aquí hay una diferencia de los dos momentos. Si los dos momentos son iguales, daría 0. Si el giro positivo es mayor que el negativo, entonces daría positivo. Y si el giro negativo es mayor que el positivo, entonces el momento total sería negativo, ¿verdad? Así se pueden ver los diferentes tipos de momentos. Cualquier otro tipo diferente será parecido a eso, ¿verdad? Vamos a ver algo más. Equilibrio. ¿Qué es el equilibrio en una estructura? En una estructura, ya sea viga, ya sea pórtico, en una viga o pórtico el equilibrio se da cuando se dan estas tres ecuaciones. Que la sumatoria de fuerza en X sea 0. Y que la sumatoria de fuerza en Y sea 0. Y que la sumatoria de momento también sea 0. Si las tres sumatorias son 0, la estructura está en total equilibrio y en total reposo. Ahora, ¿qué son las reacciones? Bien, para que haya equilibrio tiene que haber reacciones. Para que haya equilibrio acá, tiene que haber reacciones. Es decir, ¿qué son las reacciones? Tenemos una viga acá con una fuerza P1, una fuerza P2, P3 o cualquier cantidad de fuerza, no importa. Sin embargo, aquí tenemos un apoyo A y un apoyo B, ¿verdad? El apoyo produce una fuerza contraria a la que hace la viga. ¿Para qué? Para que la fuerza que la viga realiza sobre el apoyo tenga una respuesta contraria de igual magnitud y sentido opuesto. Si son de igual magnitud y sentido opuesto, el resultado de la suma es 0. Por lo tanto, aquí tengo una reacción en el punto A y una reacción en el punto B. ¿Y qué son las reacciones? Son las fuerzas que hacen los apoyos para generar el equilibrio con las fuerzas que la estructura está descargando. Es decir, que ellos son responsables del equilibrio. Fuerzas que bajan
y la reacción de fuerza que sube en este caso. De manera que los apoyos producen fuerzas que hacen equilibrio con el resto de la fuerza que están sobre la estructura. Eso es el equilibrio. Ahora, como hablamos de apoyos, hay que ver cuáles son los tipos de apoyos que se conocen en estructura. Aquí en estática vamos a conocer 3 tipos de apoyos. Un apoyo articulado fijo es un apoyo que tiene un grado de libertad, uno solo. Un grado de libertad es un grado de movimiento. Quiere decir que permite giro, es decir, eso es como si fuera una barra sobre el apoyo y aquí tuviera una especie de tornillo o pasador o eje, de manera que el elemento pueda girar, pero fíjense que está fijo. ¿Qué quiere decir fijo? Que él no se puede mover, pero puede girar. Es decir, permite un grado de libertad, pero restringe 2, que son los grados de movimiento. Como la reacción es una respuesta a una acción, como una respuesta a una acción, si hay una restricción a la que se desplace horizontalmente, hay una reacción que lo impide, que es la reacción en la dirección horizontal. Y el desplazamiento vertical lo impide una reacción vertical. Simbólicamente se dibuja así: un triángulo y debajo como una especie de suelo, de piso donde está fijo. Un triángulo con este suelo acá abajo. Quiere decir que ese es simbólicamente como se debe escribir un apoyo articulado fijo, pero físicamente pudiera ser esto que está acá. Esto que está acá, que es una especie de articulación, es como una bisagra, ¿verdad?, que permite. Por eso, si el desplazamiento horizontal está impedido, porque una reacción horizontal se llama RAX, suponiendo que este punto A, RAX impide el desplazamiento horizontal en la dirección X y una RAY impide el desplazamiento vertical en Y, de manera que en todos los lugares que haya un apoyo articulado fijo, hay posibilidad de que hayan 2 reacciones. ¿Por qué digo que hay posibilidad? Porque si las cargas son verticales, nada más, como el caso anterior, las reacciones serán verticales. Las 2. Porque no hay fuerza horizontal que lo haga reaccionar. Pero si hay una fuerza horizontal o una fuerza inclinada acá, donde se descomponga una vertical y una horizontal, esta ya deja de ser cero. Es decir, hay una fuerza generada en la reacción producto de una fuerza horizontal que está actuando. De manera que siempre, sea cero o no sea cero, una de las reacciones, siempre habrá que dibujar 2 reacciones en un apoyo articulado fijo todo el tiempo. Entonces, veamos el siguiente, que es el apoyo articulado móvil. El apoyo articulado móvil es parecido al fijo, un triángulo, eso es simbólico, ¿no? Aquí, la simbología es un triángulo sobre un suelo, pero entre el triángulo que está aquí en el suelo hay como si fueran 3 rueditas, como si fuera un patín. Eso implica que él se puede desplazar, puede rodar sobre esa superficie, lo que implica que puede girar también. Es como ese rodillo que está acá, es una especie de rodillito o un cilindro acá debajo de la viga, de manera que él puede rodar en esa dirección. Inclusive puede girar. Si puede rodar y puede girar, no hay reacción en la dirección donde rueda, que es la dirección en este caso paralela a esa superficie. No puede rodar, por consiguiente, puede rodar, por lo tanto no hay reacción en la dirección X, porque puede rodar sin dificultad, o sea, no hay nada que se oponga. Verticalmente sí hay una reacción. Entonces, cuando venimos aquí y sustituimos ese apoyo por la reacción que él produce, veremos que puede rodar en la dirección paralela a la superficie, que es la dirección horizontal, puede rodar, por lo tanto no hay reacción. Puede girar, por lo tanto no hay reacción al giro, pero no puede bajar ni subir. Es decir, está restringido en un movimiento que es en el movimiento vertical, por lo tanto no hay reacción. Si la viga estuviera inclinada o estuviera vertical, puede ser también,
vemos que la superficie aquí es inclinada, por lo tanto siempre la fuerza reaccionante es perpendicular a la superficie de rodamiento. Aquí es perpendicular a la superficie de rodamiento, es decir, la superficie de rodamiento es horizontal, la fuerza es vertical. Aquí es inclinada, la fuerza es inclinada, perpendicular a la superficie. Y este apoyo, que es el empotrado, es el más rígido de todos los apoyos. Este tiene la peculiaridad que no permite ningún tipo de libertad, ni movimiento vertical, ni movimiento horizontal, ni tampoco permite giro. Por lo tanto, se ve aquí, eso es lo que llaman un empotramiento, una especie de base sólida, no tiene este angulito, sino que es una especie de base sólida. Es como si fuera esto, que la viga estuviera incrustada dentro de algo rígido aquí. Si está incrustada no puede girar, no puede desplazarse, ni vertical ni horizontalmente. Aquí entonces se dan las tres reacciones. Como no puede girar, aparece una reacción al giro. Si esta viga quisiera girar hacia adelante, el apoyo hace un giro contrario, reaccionante. Un giro reaccionante contrario. ¿No? Ahí está el giro contrario, que es MA. ¿Por qué se llama MA? Porque el punto es A. Si fuera un punto B, dijera MB. En este caso, MA, giro contrario. Aquí todas las fuerzas que se ponen están positivas, es decir, RAY positivo, RAX positivo y el giro positivo. Si da negativo, entonces bueno, es negativo. El resultado dirá si es positivo o negativo. Si da positivo, es positivo. Y si da negativo, bueno, lo contrario. De manera que no permite desplazamiento vertical, ni RAY. No permite desplazamiento horizontal, RAX. No permite giro, MA. Y así se representan los tres tipos de apoyos. Bien, vamos a ver ahora algo que se llama carga, los tipos de cargas. Pero antes de hablar de cargas, debo de decir algo sobre el concepto fuerza. ¿Qué es una fuerza? Bueno, la hemos palpado, la hemos sentido, una fuerza, pero ¿qué es una fuerza? Bueno, una fuerza es todo aquello que impide el desplazamiento o movimiento o que cambia la forma del elemento. Es decir, si un elemento estructural está fijo, solamente una fuerza puede moverlo. Si el elemento está en movimiento, solamente una fuerza puede desplazarlo. Es decir, todo aquello que cambia el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo es una fuerza. O si el cuerpo está fijo, que hace que cambie de forma o de tamaño. Es decir, una fuerza puede deformar a un elemento. Ahora, ¿qué es una carga? Mire, una carga es exactamente una fuerza, pero tiene una peculiaridad. Es producida por el peso. Hay quienes dicen cargas laterales cuando se refieren a la carga horizontal producida por el viento, por los sismos. Dicen cargas laterales, pero yo entiendo que son fuerzas laterales. Las cargas son producidas por el peso. Cuando usted carga un camión, carga un animal, usted se pone una carga, eso son cargas producidas por el peso. Entonces son fuerzas también, pero producidas por un peso. Aquí tenemos, por ejemplo, una especie de piso o de losa. Puede ser una losa de concreto, puede ser un piso de madera. Esto que se ve aquí está cortado por acá. Y vemos que está apoyada en ese borde por una viga. Si yo quito esa losa que está ahí, o ese piso, y represento la fuerza que ella le está haciendo a la viga, se vería así, es decir, una fuerza distribuida. Si ustedes observan, la fuerza está en toda la superficie superior de la viga, pero para fines técnicos se colocan sobre el eje central de la viga. Y ven que tiene la misma dimensión en todas partes y la misma altura aproximadamente ahí. Lo que implica que es una carga uniforme, porque tiene la misma intensidad. ¿Qué es una carga uniforme distribuida? La que tiene una magnitud uniforme en cada unidad de longitud. Está así, la magnitud uniforme en cada unidad de longitud. Ahora miren, si yo quito la losa, me queda esta carga y sería una carga uniformemente distribuida. Se identifica con la palabra, con la letra W. Con la letra W. Es una carga uniformemente distribuida. También la hay que no son uniformes, lo veremos después.
Aquí venimos y decimos que es una carga concentrada. Bueno, una carga concentrada es aquella que se localiza en un punto específico de una estructura o en puntos específicos de la estructura. Por ejemplo, si aquí tenemos una especie de cargadera que se usa en los techos, una cargadera, se supone que aquí puede haber una carga distribuida soportando un piso, ¿no? Un techo, un piso. Aquí puede haber una carga distribuida en esa dirección, en el eje de esa viga para allá, distribuida, ¿verdad? Pero cuando descarga sobre la viga principal que está debajo, pasa lo que está pasando aquí abajo, que si yo retiro esa cargadera que está ahí, me quedaría el área de contacto de ella. Y aunque el área entera está cargada, para fines técnicos, yo la coloco en el centro de la pequeña área que está aquí, como una carga puntual, es decir, una carga concentrada, una carga puntual. Quiere decir que aunque haya una pequeña distribucióncita aquí, como es tan pequeña el área, se coloca como si fuera en el centro, una carga puntual. Eso es una carga concentrada. De manera que tenemos dos tipos de cargas, las distribuidas y las concentradas. Entonces, cuando nosotros vamos a sumar fuerzas y a sumar momentos, vamos a sumar fuerzas y a sumar momentos para hallar el equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento igual 0, necesitamos, fíjense, cuando definimos un momento, dijimos una fuerza por una distancia perpendicular, pero esa fuerza era concentrada. Sin embargo, esto que está aquí es una carga distribuida. Cuando yo vaya a sumar fuerzas y a sumar momentos, ¿cómo la considero? Porque a mí me enseñaron que el momento era una fuerza por una distancia perpendicular. Sin embargo, aquí no tenemos la fuerza concentrada que teníamos, no la tenemos la fuerza concentrada. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, hacer una equivalencia. ¿Cómo hacemos una equivalencia? Bien, para hallar una carga uniforme, una carga equivalente, se llama carga concentrada equivalente a una carga uniformemente distribuida. ¿Qué quiere decir? Vamos a convertir una carga uniformemente distribuida por una carga concentrada equivalente. No es que existe una carga concentrada en la vida. La carga es distribuida, pero nosotros necesitamos hallar una equivalencia para fines de cálculo, ¿no? Para fines de calcular sus reacciones. ¿Cómo hallamos la equivalencia? Bueno, esto aquí forma un rectángulo. La carga distribuida forma un rectángulo donde la altura de la carga es la carga distribuida, que se llama W. Y la longitud, la base de ese rectángulo es la longitud. Altura, carga distribuida. Fíjense, aunque no lo dice acá, esa carga distribuida tiene que estar en kilogramos sobre metro. ¿Por qué? Porque como está distribuida, está relacionada con una distancia. Es decir, si yo tengo una carga aquí que dice 100 kilogramos sobre metro, quiere decir que en cada metro hay 100 kilogramos, es decir, 100 kilogramos sobre metro. Ahora bien, sobre metro, porque está relacionada con una distancia. Esa es la altura del rectángulo en kilogramos sobre metro, toneladas sobre metro, libras sobre pie, bueno, fuerza sobre distancia, ¿no? Y aquí la base es L. ¿Cómo yo calculo la equivalente? Esta que está acá. Digo, W equivalente igual al área del rectángulo, o sea, la base por la altura, que sería L por W o W por L, que es lo mismo. Entonces, W equivalente sería W por L. Ahora miren una cosa. W está en kilogramos sobre metro, suponiendo que está en kilogramos sobre metro, y L está en metro. Kilogramos sobre metro por metro queda kilogramos, o tonelada, o libra. Lo que implica que da una fuerza concentrada, porque está en libra, está en kilogramos, no está relacionada con la distancia. Kilogramos sobre metro por metro da kilogramos, tonelada sobre metro por metro da tonelada. De manera que esa doble equivalente es una carga concentrada. Y como hay un equilibrio aquí, para que haya un equilibrio aquí en este rectángulo, esa carga debería estar en el centro. ¿Por qué? Porque lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo. Está equilibrada. Por lo tanto, esa carga equivalente que vale W por L está localizada a L medio, así, a la mitad
de L, a la mitad de L. Cada vez que tengamos una carga distribuida, la convertimos en un equivalente, W por L, y la colocamos en el centro del rectángulo. Pero ahora vamos a ver otra figura diferente a la anterior, ¿no? La anterior era un rectángulo, o sea, una carga uniformemente distribuida. Bueno, aquí tenemos una carga que no es uniforme, sino que varía linealmente formando un triángulo acá. Se llama carga distribuida con variación lineal, o sea, un triángulo. Carga distribuida con variación lineal formaría un triángulo. Entonces vamos a hallar la carga equivalente, la carga concentrada equivalente a una carga distribuida con variación lineal, o sea, un triángulo. En el caso anterior veíamos que la carga formaba un rectángulo, es decir, uniformemente distribuida, donde la altura era la carga distribuida y la base del rectángulo era L. O sea que la carga equivalente va a ser la base por altura, que sería W por L. Pero aquí es un triángulo, es decir, una carga que varía en forma lineal, ya sea aumentando en esta dirección, o en otro caso pudiera ser que la altura del triángulo W estuviera del lado izquierdo y fuera bajando. Cualquiera de los dos casos. ¿Qué pasa ahora? Que ahora en la carga equivalente, igual que antes, se lograba calculando el área del rectángulo, ahora es del área del triángulo. Es decir, que W equivalente es igual al área del triángulo. Ahora va a ser base por altura entre 2, o sea, W, L entre 2. El área de un triángulo, ¿verdad? Y a diferencia del caso anterior, que la carga se colocaba en el centro, porque era un rectángulo, ahora esa carga se colocará más cerca de la carga máxima, que es W, que del punto cero que está aquí. Es decir, dividido esa área, esa longitud en tres partes, serían 3/3, ¿verdad? Quiere decir que se colocará a 1/3 de la longitud hacia el lado más cargado y el otro 2/3 hacia el lado menos cargado. Es decir, la carga estaría desplazada hacia donde hay más altura en el triángulo. Si el triángulo fuera inverso, de allá para acá, entonces el L tercio estuviera del lado izquierdo y el 2/3 del otro lado. Y de esa manera calculamos la carga equivalente, WL entre 2, el área de ese triángulo, y la longitud, o sea, y la posición de la carga estaría a 1/3 medido, a 1/3 de la longitud medida del lado más cargado. Ahora bien, ya tenemos todo relacionado con la flexión. Es decir, primero vimos la diferencia entre un tensor, una columna y una viga, según el tipo de carga, ¿verdad? También vimos lo que era el equilibrio, cómo se obtenía el equilibrio, sumando fuerza en X, en Y y en Z y momento, e igualando a 0. Ahora bien, también vimos los apoyos, los tipos de apoyo. Vimos cuáles eran los tipos de apoyo que íbamos a utilizar aquí y el sistema de reacciones que acompaña a cada apoyo. También vimos lo que era una carga distribuida uniformemente y lo que era una carga concentrada. Ahora también vemos una carga que no es uniforme, sino que varía linealmente. Fíjense, en todos los casos, en el rectángulo, en el triángulo, y vamos a suponer que aquí viene una parábola. Entonces el área, que en vez de ser un rectángulo o un triángulo, fuera el área de una parábola, lo cual nos lleva a nosotros a buscar otros sistemas, otros medios para calcular esa área y otro sistema para calcular el centroide donde será colocada la carga equivalente. Mientras tanto, tenemos esas dos. Pero ahora, para analizar estructuras, necesitamos ver cuál es el grado de dificultad para analizar las estructuras. Hay dos tipos de estructuras, una que son las llamadas estructuras estáticamente determinadas o isostáticas.
¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser resueltas por la estática, o lo que es lo mismo por las tres ecuaciones de equilibrio. Estáticamente determinada quiere decir que solamente poseen tres incógnitas o tres reacciones. Aquí, por ejemplo, un apoyo articulado fijo se supone que tiene una reacción en X y una reacción en Y, porque es fijo. Como es un articulado móvil, ahí hay cuatro rueditas indicando que es un articulado móvil, solamente tiene una reacción, es decir, 2 más 1 son 3. Esta viga se conoce como simplemente apoyada, porque es lo más simple que hay: articulado fijo, articulado móvil, ¿verdad? Y tenemos la A, que es la viga simplemente apoyada, estáticamente determinada, porque tiene tres reacciones. Vamos a la siguiente, que sería una viga también simplemente apoyada, porque tiene un articulado fijo y un móvil, o sea, tiene 2 más una reacción son 3. Se llama, aquí esta palabrita se me fue, además, se dice viga simplemente apoyada con voladizo. O sea, está simplemente apoyada, pero tiene un voladizo, un vuelo hacia la derecha. También tiene tres reacciones: es estáticamente determinada o isostática. Vamos a ver la siguiente. Esta viga tiene un solo apoyo, pero él solo provee las tres reacciones: una fuerza en X, reacción en X, una reacción en Y y un momento reaccionando. Es decir, tres reacciones. Este apoyo por sí solo provee el equilibrio y se llama viga en voladizo, empotrada, es decir, una viga empotrada en voladizo. Bien, esos son los tres elementos más comunes, o los tres tipos de vigas que pueden haber en las estructuras estáticamente determinadas o isostáticas. Ahora vamos a ver otras estructuras que no se pueden determinar por la estática. ¿Por qué? Porque poseen más de tres reacciones. Y como nada más tenemos tres ecuaciones, no podemos resolver más de tres incógnitas. ¿Qué pasa con esta? Estas estructuras se llaman estáticamente indeterminadas, o también conocidas como hiperestáticas. Hiper porque tiene más incógnitas que las que podemos resolver por la estática. Por ejemplo, aquí tenemos un articulado fijo, son dos reacciones, una en X, una en Y. Aquí tengo dos móviles, serían dos fuerzas perpendiculares a la superficie de rodamiento, serían dos fuerzas de reacción vertical. Si aquí fuera A, B y C, fuera RAX, RAY. Y aquí fuera RBY y RCY. Por lo tanto, tenemos 2 más 1 tenemos 4. Entonces tenemos una incógnita de más y se conoce como una estructura hiperestática de grado 1. El grado de hiperestaticidad es 1 porque sobrepasa con una incógnita, una reacción. Se llama viga continua. Vamos a ver la otra. Esta viga se llama viga fija en un extremo, sería este, y simplemente apoyada en el otro extremo. Quiere decir que tiene tres reacciones en el empotramiento: una en X, una en Y y una al momento. Y aquí tiene una reacción que es única en el apoyo móvil. Quiere decir que tenemos 3 más 1 son 4, entonces tenemos un grado de hiperestaticidad 1 porque sobrepasó con 1. Viga con un extremo fijo y el otro simplemente apoyado. Entonces venimos aquí donde hay doble empotramiento, es decir, es una viga totalmente fija porque este apoyo es un apoyo rígido 100%. Quiere decir que aquí tenemos tres reacciones, una en X, una en Y y una al momento, y aquí también. Por lo tanto tenemos 3 más 3 son 6, entonces tenemos 6 incógnitas, o sea, sobrepasamos con 3 el número de incógnitas que podemos resolver por la estática, de manera que tenemos un grado de hiperestaticidad 3, porque tenemos 3 incógnitas de más. Entonces, ahora tenemos que analizar lo siguiente. Vemos que las estructuras mínimamente pueden tener 3 reacciones para que puedan ser analizadas por la estática. No pueden tener más de 3 ni menos de 3. ¿Por qué menos de 3? Bueno, primero, lo mínimo que puede tener una estructura son 3 reacciones y por lo menos uno de los apoyos debe ser fijo. Si no es fijo, la estructura pudiera ser inestable. Vamos a ver el caso
de la simplemente apoyada, si aquí hubiera un apoyo móvil, otro aquí y otro en el centro, habrían 3 reacciones, 1, 2 y 3, pero la estructura es inestable porque los 3 son apoyos móviles, la estructura se va a mover. Por eso debe haber mínimo un fijo, debe estar fija por lo menos en un lado. Es decir, que las estructuras son estáticamente determinadas, no importa que sean isostáticas, estáticamente determinadas, o hiperestáticas, estáticamente indeterminadas, pero no puede tener solo apoyos móviles, sino que debe haber por lo menos uno fijo para que la estructura sea estable. Entonces, vemos ahora que aquí tenemos vigas hiperestáticas, más reacciones que ecuaciones de estática, tenemos otra y tenemos otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora podemos tener inclusive no solo 6, podemos tener 10, 20, 30 incógnitas, ya serían hiperestáticas, pero serían estables. Para analizar las estructuras hiperestáticas necesitamos ya otros métodos de análisis estructural más avanzados para determinar la complejidad del problema. Hasta aquí hemos terminado con la teoría. Ahora vamos a ver algunos problemas. Vamos a ver algunos problemas que lo haremos en un próximo video. Haremos un problema con una viga simplemente apoyada, estáticamente determinada, lógicamente, y una viga en voladizo con un solo apoyo, que sería el segundo problema. Y eso lo dejaremos para los 2 próximos videos, de manera que aquí terminamos con la teoría. Entonces, si les gustó el video, pues denle like y dejen su comentario y nos vemos en una próxima ocasión.